Esperemos que cargue. Ahora sí, estimados, arrancamos con la clase número 4 de teoría de la comunicación. Es algo complicado porque va a ser en formato sincrónico y también va a ser en formato diacrónico para que lo vuelvan a ver. Así que vamos a ver cómo sale, ¿sí? Vamos a hacer un repaso rápido, muy rápido. En la unidad número 1 vimos todos elementos que nos servían de introducción, ¿verdad? Eran elementos básicos de la comunicación, como entender a la comunicación como un campo interdisciplinario, ¿sí? Ver cómo no había consensos entre todas estas, entre varias escuelas, pero sí podíamos llegar a algún acuerdo. Es entender en un cambio en donde hay pujas por el sentido válido, hay diferentes teorías, hay diferentes modos de entenderla, se pueden estudiar además también diferentes objetos, ¿bien? Esto está, creo, bastante claro en la primera clase. En la segunda clase vimos ciertas particularidades, ¿no? Primero, ver que la comunicación puede ser bidireccional o unidireccional, entender también los fenómenos de la micro y la macrocomunicación, ver que la comunicación puede ser por contacto o por comprensión, es decir, que además también se puede entender lo que la otra persona está diciendo. Y vimos el vínculo entre comunicación y género, ¿no? Que yo les comenté que esto es algo que sumamos en ¿Pero los es que puedo últimos. hacer una pregunta? Sí, claro. En esa clase habían nombrado micro, meso y macro comunicación. ¿En el texto puede ser que no esté macro? Eh, Eso está en el texto de Mangone, pero a ver, yo no lo menciono porque genera a veces esas complicaciones con otro texto que dábamos. Pero sí es verdad, y eso me sirve a mí para ver qué le dice el texto. Porque en el texto aparece macro, meso y microcomunicación. Yo lo que estoy hablando más bien es de la bidireccionalidad, el ida y vuelta, que sería la microcomunicación, bien Sí. de la unidireccionalidad, que sería la macrocomunicación. Bien, así que está bien lo que señalás. Está muy Ah, bien. bien. Bien, muchas gracias. Eh, entonces, volviendo, ahí después sumamos también lo de comunicación y género con el texto de Tajahuerce Ángel, que como le dije es algo que creció en el último tiempo, y justamente lo adaptamos a partir de la intervención de los estudiantes, de los y las estudiantes, ¿sí? Así que por eso les digo que para mí me resulta fundamental la participación y la sugerencia de ustedes. Y después ya arrancamos con la unidad 2. En la unidad 2 vemos la comunicación bidireccional, es decir, la comunicación interpersonal. Bien, recordando que la comunicación interpersonal, digo, hoy está todo muy mediado a través de las tecnologías, pero cuando hablamos de la comunicación interpersonal nos referimos a la cercanía y la proximidad, ¿no? Recuerden que comienzan a entrar otras cosas en juego, como es la comunicación no verbal, como es el olfato, ¿sí? Como es el tacto, bien, y dentro de esa comunicación interpersonal cobran una gran relevancia los espacios, ¿no? Estuve siguiendo los foros de aquí y los foros del otro curso y la verdad que había lecturas sumamente interesantes sobre cómo nuestra comunicación interpersonal entra en crisis. La verdad que me sorprendieron las lecturas, lo voy a decir con sinceridad, porque la verdad es que lograron tomar la mejor parte teórica para problematizar lo que estamos viviendo. Yo lo voy a repetir acá. Digo, hoy lo que está entrando en crisis, digo, más allá de la economía, más allá de todo lo que hemos escuchado, también está entrando en crisis nuestro modo de comunicarnos con el mundo, ¿sí? Nuestra comunicación interpersonal está en crisis, el contacto con nuestros afectos, el contacto con la gente que queremos. Yo creo que lo comenté en la clase, digo, yo el otro día hablaba con mi abuela estaba muy triste, pues no nos podíamos ver, etcétera. Digo, eso, bien, que entre en crisis nuestra comunicación interpersonal, y si entendemos a través de la teoría que la comunicación interpersonal, los espacios personales, forman parte del ser, digo, uno puede entender también que nosotros estamos en crisis, ¿sí? Más allá de la economía, más allá del virus, que la cantidad de enfermos, digo, más allá de todo eso, digo que es sumamente importante, la economía es importante, todo eso es importante, pero también está entrando en crisis algo que forma parte de nosotros. Entonces, eh, le decía a una compañía, creo que no fue en este foro, creo que fue en el otro foro, si no me equivoco, le digo, cuando comprendemos eso, también podemos ser más empáticos y empáticas con el otro, pero también podemos ser más empáticos y empáticas con nosotros mismos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto me permite entender, hoy me siento mal. Bien, tal vez soy un compañero, no sé si el compañero se siente mal y dice, che, mira, no quiero tener la clase de Andrada. ¿No? A ver, tienen que estar en la clase, pero
a ver, se entiende perfectamente porque, uno va a estar bajón, tiene que estar bajón, estuvo bajón. Ahora, cuando uno es consciente de eso, ¿sí? Uno puede reaccionar de mejor modo. Bien, a mí, hoy es miércoles, el lunes por primera vez me agarró como ese bajón, venía con el invicto, ¿no? El invicto, el lunes estaba bajón y me llamó mi novia, que creo que les conté que está en Bolivia y no sabemos si va a venir o no, estamos todos enquilombados, etcétera. Bueno, eso a uno lo afecta. Y le dije, no, estoy bajón, no quiero hablar, no tengo ganas de hablar. Le digo, y lo dije con mucha tranquilidad y lo dije sin entrar en crisis demasiado porque sé que lo que tengo que lidiar hoy, más allá de tener que subir las clases, más allá de sacar a la perrita 2 veces al día, de lavarle las patitas cuando entro, de comprar ayer fui a comprar las verduras, 2 horas comprando las verduras, lavando las verduras, etcétera. Más allá de eso, uno tiene que lidiar con la crisis interna que todo esto genera, ¿no? Y por eso ahí uno puede ver también por qué la comunicación es interdisciplinaria. Porque aquí fíjese cómo estamos metiendo elementos psicológicos, elementos sociológicos y elementos antropológicos. ¿Bien? Entonces, creo que por eso la teoría nos puede ayudar en ese sentido. Bien, perdón por esta amplitud, ¿sí? Y con los espacios también digo, eso también lo he hablado con muchos colegas, ¿no? Nosotros estamos pensando, fíjense, estamos pensando problemas de internet, bien, mejorar la plataforma. Bueno, hay gente que está llevando toda esta cuarentena en espacios que no son buenos para la salud. Hay gente que está llevando esta cuarentena en condiciones de hacinamiento. Bueno, más allá del hambre, la pobreza, piensen el hacinamiento, piensen llueve, goteras. Digo, bueno. Eh, y también nos hace incluso valorar las cosas que tenemos, ¿no? Ayer a la noche no me funcionaba bien internet. Vieron que hoy les comenté que también tuve un problema de conectividad. Y yo quería ver poco ortodoxa en Netflix y se me colgaba, ¿no? Entonces estaba, che, pero viejo, que no funciona internet. Bueno, hay personas que no tienen internet. Digo, yo tengo buena relación con el decano, tengo buena relación con los directores, pero ayer hablaba con el decano y le comentaba, digo, nosotros no tenemos un problema y es que nosotros tenemos conectividad. Bien, hay otros estudiantes en otras universidades, terciarios, escuelas que no tienen la conectividad, no todos tienen Wi-Fi. Sí, para nosotros es algo básico, más o menos, tener internet. Bien, bueno, no todo el mundo lo tiene. ¿Sí? Entonces digo, bueno, esas son cosas que nos hacen también comprender la complejidad de esta cuarentena. Lo saco de ahí, que quería vincularlo a eso. Hemos visto también los modelos de comunicación, bien cómo se fue pasando de los modelos lingüísticos, cómo es pasado a los modelos psicosociológicos fundamentales en este momento. Díganme si no tuvieron una discusión en un grupo de WhatsApp con un amigo, con una amiga, che, no, pero yo no te quise decir eso, bueno, pero vos se entendió mal. Digo, ahí nos damos cuenta cómo la comunicación, una cosa es lo que nosotros queremos comunicar y otra cosa es lo que efectivamente termina sucediendo del otro lado, ¿no? Entonces, primero nosotros queremos comunicar A, pero no siempre comunicamos a la perfección y comunicamos B. Y nuestro amigo, en lugar de entender B, entiende C. Bueno, eso es lo difícil de la comunicación y eso es lo que nosotros, por eso estamos trabajando para ser profesionales de la comunicación. ¿Sí? Porque si creyéramos que diciendo cualquier cosita ya se entiende, no, es complejo. No, es complejo y esto se está viendo en todo el mundo. Si pueden, sigan en las redes sociales a un profesor que se llama Mario Riorda, que es un especialista en comunicación en crisis. Por eso hay personas que se encargan de comunicar en este contexto, ¿no? Yo ahí les puse también un perfil que escribió Ingrid Beck sobre Carla Bisiotti, si no me acuerdo mal el nombre, que está apareciendo todos los días a la mañana hablando. Digo, es muy difícil ser. Yo me pongo a pensar, ¿no? Ahora tengo 16 personas y estoy pensando, ay, que la perrita no ladre, no puedo estar masticando, tengo que estar concentrado. Imagínense, dicho y hecho, imagínense estar hablando para 40 y pico de millones de personas. Imagínense países como Estados Unidos, cientos de millones de personas. Para China, más de 1.000 millones de personas. Bueno, por eso, por eso viene la complejidad de la comunicación en crisis, ¿sí? Y por eso nosotros estamos trabajando para ser profesionales. Digo, tal vez alguno de ustedes o alguna de ustedes son los que el día de mañana tienen que estar haciendo este tipo de comunicación en crisis, ¿sí? Así que por eso es que hay que tomarlos en serio, por eso viene bien todo lo que es la teoría. Dicho esto, vamos a comenzar con la clase de hoy. Bien, que la clase de hoy, y mientras tanto mi perro está jugando.
mano. La clase de hoy tiene que ver con la Escuela de Palo Alto, ¿sí? ¿Por qué la Escuela de Palo Alto es importante? Bueno, porque es la escuela que ha estudiado la comunicación. Ah, esperen un segundo, voy a hacer un stop ahí. ¿Alguna pregunta sobre esta extensa introducción? Esperen un segundo que, a ver, los escucho. No, no, no. Todo bien. No, todo bien. ¿Continuamos? ¿Se hizo muy larga? Sí, se hizo bastante larga, la verdad. Muchas gracias por la sinceridad. Lo que pasa es que soy un apasionado. Yo no les comenté, pero a mí me encanta dar clases. Bien, me encanta dar clases, soy un fanático de dar clases. Me gustan mucho las clases presenciales, forman parte constitutiva de mi ser, así que me estoy desquitando con ustedes para decirle todo esto junto. Bien, entonces, a ver, estimados y estimadas, vamos con el capítulo 3 del libro de Armand y Michel Matelat. ¿Sí? Este libro es un libro clásico de las teorías de la comunicación. Y en este libro habla justamente de lo que es la teoría de la información, ¿bien? Una de las cosas que comentamos es que la comunicación es un campo interdisciplinario, ¿sí? Hablar de un campo interdisciplinario significa entender que la comunicación puede entenderse, por ejemplo, de las ciencias sociales, pero también de las ciencias exactas. Bien, entonces en este apartado lo que vamos a ver es cómo se va dando toda esa transición desde las ciencias exactas hacia las ciencias sociales. Entonces, a ver, dicho muy rápidamente, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de la teoría de la información, hablamos de el pasaje de la teoría matemática hacia el enfoque sistémico. La teoría de la matemática, bien, y esto yo lo comenté la clase pasada con los modelos técnicos, la teoría matemática tiene que ver con la comunicación unidireccional, ¿sí? Entender esto de una fuente, un aparato emisor, de un mensaje que se mueve por un canal, que llega a un aparato receptor y por lo tanto llega a un decodificador. Digo, esta fue una teoría que surgió a finales de la década del 40, ¿sí? Y que rápidamente se vio complejizada por el enfoque sistémico. El enfoque sistémico incluye la idea de feedback, ¿sí? Y hablar de un feedback es cuando esto vuelve, la comunicación vuelve, ¿no? La teoría matemática solamente medía la unidireccionalidad. Bueno, el enfoque sistémico le da una vuelta. Entonces esto hace que la comunicación sea comprendida de modo circular, ¿sí? De modo circular. Y esto para nosotros va a ser muy importante porque es lo que justamente retoma la escuela de Palo Alto. A ver, la escuela de Palo Alto es también conocida como Colegio Invisible, ¿sí? Y esto tiene que ver con, por un lado, que demoró su influencia, ¿sí? Es una escuela que surge en la década del 40, su influencia va a estar en la década, especialmente del 80. Y eso es una escuela, ¿sí? Que queda en Palo Alto, es decir, que queda al sur de San Francisco. Bien, si ustedes ponen en Google Maps Palo Alto, los va a ubicar. Bien, entonces quiere decir que no era una de esas principales escuelas que uno puede pensar, ¿no? No era, no era el MIT, no era Harvard, no era Chicago. Digo, era una escuela y una universidad bastante apartada de estos centros, ¿bien? Pero que tuvo mucha influencia. Y cuando hablamos de mucha influencia, estamos hablando de autores como Bateson, bien, de actores como, que Bateson fue el que aplicó todo este enfoque sistémico a la comunicación. Estamos hablando de autores como Bert Wistel, ¿sí? Que Bert Wistel fue el primero que intentó hacer toda una diagramación como es Bill Whitney, de hacer una diagramación de el lenguaje del cuerpo humano, ¿sí? Como una codificación, bien, tal cosa significa tal cosa, si está moviendo mucho las manos significa que está nervioso, mucho las piernas significa que está nervioso, etc. Estamos hablando de autores como Edward Hall, que Edward Hall lo vimos en la clase pasada. Edward Hall es el fundador de la proxémica, es decir, esta escuela de pensamiento, esta disciplina, ¿sí? Que lo que hace es justamente analizar y estudiar los espacios, las distancias. Estamos hablando de Goffman que era un sociólogo y que él plantea que nosotros actuamos. Bien, en este momento yo estoy actuando como docente, apago la cámara, así como estoy ahora con las chancletas, me pongo a cocinar, me pongo a limpiar, me pongo a jugar con la perrita, primero la voy a retar. Bien, digo, y ustedes ahora están actuando como estudiantes.
como no les veo, como tienen la mayoría de la camarita apagada, no los puedo ver, pero imagínense ustedes cómo están ahora y ustedes presencial. Yo les aseguro que en la clase presencial están con otra ropa, bien, con otra, no sé cómo estarán ahora, si estarán acostados en la cama, si estarán sentados en el escritorio, no tengo idea. Pero uno también actúa, ¿sí? El CEO de una empresa de miles de personas no actúa del mismo modo como CEO que con su hijo en la casa un sábado a las 6 de la tarde. Bien, entonces nosotros vamos actuando según cada circunstancia. Y finalmente Václavic, que es el autor que vamos a ver a continuación. Entonces, a ver, esta escuela reúne esta multidisciplinariedad, ¿bien? Mezcla la psicología con la comunicación, con la psiquiatría, con la sociología. Entonces, a partir de todo esto es que analizan la comunicación en otro nivel. Entonces, vamos a ir con los puntos principales. En primer lugar, están en contra de la linealidad de la teoría matemática en información. Están en contra de entender a la comunicación. Están en contra de entender a la comunicación como algo solamente referido a las ciencias exactas y que solamente es un mensaje de ida. Por eso están a favor de el enfoque cibernético, están a favor del enfoque sistémico, están a favor de entender que la comunicación es un ida y vuelta, que es circular, pero además que la comunicación es un todo. No se puede ir separando a los elementos, hay que tenerlos a todos juntos, ¿sí? La comunicación es un todo, ¿bien? Eso me parece un punto importante para señalar. Prefieren estudiar la comunicación de las ciencias humanas, por eso la importancia de la psicología y la psiquiatría, por eso la importancia de la sociología y la antropología, por eso la importancia, y esto es fundamental, la importancia del receptor. No solamente importa el emisor, sino que también importa el receptor. Digo, hay algo para mí, yo ahora no estoy teniendo feedback de ustedes, algo recién cuando me dieron un ok o me dijeron que era larga la introducción. Bien, esto para mí es una dificultad enorme, porque yo cuando los tengo en la clase presencial los voy viendo, bueno, está volviendo, está aburrida, está mirándome con atención, está sonriendo, está pensativo, la clase va bien. Yo ahora no tengo ningún feedback, ¿bien? No sé si la clase va bien, si la clase es un plomazo, si están aburridos, si están prestando atención, digo, eso es lo que le brinda la comunicación circular, ¿bien? Y la importancia del receptor, digo, el receptor también influye en el emisor, ¿sí? No solamente hablando, sino también a través de su lenguaje no verbal. Y como le decía antes, la importancia de esta relación global de interacción, ¿no? Entender el todo. Tienen tres hipótesis en la Escuela de Palo Alto. La primera es que la comunicación reside en la relación, bien cómo es la relación, en este caso en una relación entre educador y educandos, ¿sí? Pero también en esta situación de todo común que vamos a llamar interacción, ¿bien? Relación e interacción, ¿sí? Ustedes ahora conmigo tratan de un modo, pero después ahí con su familia tratan de otro, y con sus amigos a su vez tratan de otro, ¿bien? Esa relación define la comunicación. Después, un segundo punto, una segunda hipótesis es que todo comportamiento humano tiene valor comunicativo. Bien, todo comportamiento humano tiene valor comunicativo. Márquense ahí, si están tomando apuntes, márquense axioma número 1 de Václavic, que lo vamos a ver en unos instantes. El tercer punto Pero es que, una pregunta. sí. ¿Todo lo que vos estás diciendo ahora es del texto de Václavic? No, todo lo que estoy diciendo ahora es el texto de Arman y Michel Matelar. En un ratito pasamos al texto de Václavic. Es la unidad número 3. ¿Ya arrancamos con la 3? Sí, estamos con la unidad 3 del texto de Arman y Michel Matelar. Ah, ok. Listo. Bien, hice la introducción y después arranqué. Cuando comencé a hablar de la teoría matemática, ahí ya comencé a hablar del texto. Ustedes van a ver que dice en información y sistema el primer apartado. Van a ver que dice el enfoque sistémico de la primera generación. Después habla de la referencia cibernética y ahí ya habla de la escuela de Palo Alto. ¿Sí? Ok, en el texto de Matelar. En el texto de Arman y Michel Matelar. Sí, a ver, estoy aprendiendo Okay, a estornudar, a toser en el Gracias, pliegue. gracias. No, de nada. Entonces, y el tercer punto tiene que ver con que los trastornos psíquicos reflejan perturbaciones de la comunicación, bien, entre el individuo y los allegados. ¿Qué significa esto? Que los trastornos psíquicos y psicológicos también están relacionados con el tipo de comunicación que uno tuvo con su entorno. Bien, si uno tuvo un tipo de comunicación
no del todo efectiva, no del todo eficiente, es posible que eso nos genere a nosotros un tipo de trastorno psíquico. Y por eso señalo con mucha énfasis el vínculo entre la escuela de Palo Alto, bien, y los estudios psiquiátricos. Bien, efectivamente ellos vincularon comunicación con psicología y psiquiatría. En efecto, en algún momento le he dado un teoría de la comunicación a una carrera de psicología en otra universidad. Y la verdad que justo señalaban esto, los estudiantes señalaban la importancia de la comunicación en sus disciplinas. Bien, dicho todo esto, después el texto ahí, para decir lo último de la Escuela de Palo Alto, que también lo hemos comentado, tiene que ver con entender la comunicación como un proceso social permanente. Bien, esto es continuo, ¿sí? Digo, la vestimenta influye en la comunicación, la mirada, los gestos, ¿sí? Incluso una de las cosas que estoy viendo, estoy intentando constantemente es mirar a la camarita y no engatusarme con la pantalla. Bien, digo, la mirada directa, los gestos, todo está relacionado con la comunicación. Digo, hoy para nosotros la comunicación no verbal es algo lógico y común. Bueno, pero si entendemos que la comunicación surgió en el siglo XX, a partir de entre las décadas del 20 y el 40, comienza bien su estudio como una ciencia. Bueno, hubo alguien que por primera vez dijo esto, dijo, che, presten atención que no solamente la comunicación es lo que hablamos, sino también todos los gestos. Bueno, ese es el aporte de la escuela de Palo Alto. Bien, y algunos estudios incluso indican que la comunicación no verbal es hasta el 70% de nuestra comunicación. Si pueden, incluso háganse un repaso de discursos presidenciales de otros países y van a ver cómo los tipos y cómo cada uno además va comunicando de diferente modo. Le digo, los que han tenido mejores comunicaciones también le prestan mucha atención a la vestimenta. Uno puede quedar como más paternal por cómo se mueve, por los gestos, que es más distante. Digo, esos son puntos para tener en cuenta. Y en este contexto, bueno, también se vuelve a mencionar a Edward Hall con The Silent Language, que justamente habla de el aporte de la cultura a la comunicación, el aporte de los silencios a la comunicación, bien, los famosos de radio, bueno, las distancias, bien, cómo la comunicación no verbal puede mejorar la comunicación verbal o por el contrario puede complicarla, ¿no? Pensemos en, sobre todo estas series extranjeras que están haciendo preguntas al delincuente y a partir de los gestos, no sé si, siempre ponemos ejemplo, o ponen ejemplo, yo no la vi, pero siempre ponen ejemplo Lie to Me, entonces cómo a través del lenguaje no verbal pueden indicarse que una persona está mintiendo, ¿no? Digo, bueno, esto para terminar con la Escuela de Palo Alto. ¿Preguntas sobre la Escuela de Palo Alto? No. Seguimos, vamos con el texto de Václavic. Dale. Bien. Entonces, continuamos. El segundo texto, como les decía, es el texto de Václavic, de Paul Václavic, que es un exponente, bueno, esto se lo dije recién, es un exponente de la escuela de Palo Alto, pero él tiene un libro junto con otros dos colegas, tiene un libro que trata sobre los axiomas de la comunicación, ¿sí? ¿Qué es un axioma? Un axioma es como una especie de verdad, ¿sí? Entonces, perdón, pensé que se estaba moviendo el micrófono. Entonces, es como una verdad, ¿sí? Entonces, serían como 5 verdades fundamentales de la comunicación. Yo lo que les voy a pedir, lo tienen en el Dropbox, ahora termino la clase y voy a ir actualizando el aula virtual y voy a también subir esto. Yo les voy a pedir a ustedes dos cosas. Les voy a pedir que, por un lado, se estudien el axioma de memoria, pero también les voy a pedir que lo sepan explicar. Bien, entonces, anótense el axioma. Número 1 aparece en el punto 2.24. El axioma número 2 aparece en el 2.34. El axioma número 3 aparece en el 2.44. El axioma número 4 aparece, esperen un segundo, en el 2.55 y el axioma número 5 aparece en el 2.64. Bien.
Entonces, vamos con el primero de ellos. El primer axioma es que no es posible no comunicarse. No es posible no comunicarse. A ver, traducido rápidamente sería que todo comunica. Bien, todo comunica. Digo, no sé si se dan cuenta que me corté el pelo, bien, porque yo lo tenía muy desprolijo. Eso comunica. Comunica, no sé si ahora está prolijo, pero comunicaba antes que estuviera desprolijo, comunica, intentar un poco más o menos. La primera clase arranqué con la remera, dije, la remera no, vamos a darle más profesionalidad, camisa, bien. No es posible no comunicar. Bien, entonces, dicho rápidamente, todo comunica. A ver, pero quedémonos con no es posible no comunicarse. ¿Cuál es la explicación? La explicación que dice Václavic es la siguiente. A ver, hay dos unidades en la comunicación. Una unidad son los mensajes. Bien, yo puedo enviar un mensaje. O puedo no enviarlo. ¿Sí? Bien, bueno, muchas gracias ahí por ese mensaje buena onda. Vamos, cuando arranque, si hay un día de calor, vuelvo con la remera. Entonces, y gracias por el comentario, aporta rompe con tanta teoría. Entonces, a ver, y me distrajo. Le decía, entonces, una unidad es el mensaje y otra unidad es el comportamiento, ¿sí? Uno puede enviar un mensaje o puede, como hice recién el silencio, puede no enviar un mensaje. En cambio, uno nunca puede dejar de comportarse. Bien, siempre nos estamos comportando de algún modo, ¿sí? Siempre estamos actuando de algún modo. Por lo tanto, no existe la no conducta. Y como la conducta es comunicación, no existe la no comunicación. Por eso no es posible no comunicarse. ¿Se entiende? Entonces vamos de vuelta. Hay dos unidades en la comunicación. Por un lado los mensajes y por otro lado el comportamiento. ¿Sí? Yo puedo enviar un mensaje o puedo no enviarlo. ¿Sí? En cambio, siempre me estoy comportando, incluso en el silencio me estoy comportando. Bien, entonces digo, por eso es interesante. Yo siempre pongo en clase el ejemplo del celular. Digo, ustedes están mirando el celular mientras yo estoy hablando y a mí no me están enviando ningún mensaje verbal, pero sí me están enviando un mensaje no verbal. ¿Cuál es el mensaje no verbal? Ese mensaje no verbal es desinterés, bien, o en otras circunstancias puede ser que hay algo que los está preocupando mucho más. Bien, si alguno tiene algún tipo de problema con un familiar que tú, no sé, tiene cierta complicación, bueno, eso es una preocupación. Bien, entonces por eso es interesante, ¿sí? A ver, yo les dije, el Moodle es muy buchón, ¿sí? Entonces ahí yo puedo ir haciendo un rastreo de recorrido, de presencia, etcétera. Bueno, en este curso no pasó, pero en otros cursos que tal vez un compañero que nunca se metió al aula, bueno, eso para mí era un mensaje. Y ni les cuento si, por ejemplo, se inscribieron una semana más tarde, Damián, por favor, agregame, bueno, te agrego, y después no se metió nunca, fue como, vamos, compañero, métase al aula, me insistió tanto. Bien, entonces digo, eso es importantísimo. Segundo axioma. Toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional tales que el segundo es el primero y es por ende una metacomunicación. ¿Ven? Así de memoria. Entonces, a ver, vamos de vuelta. Toda comunicación tiene un aspecto de contenido, bien, aspecto de contenido y un aspecto relacional, tales que el segundo clasifica al primero y es por ende una metacomunicación. ¿Qué es una metacomunicación? Es una comunicación sobre la comunicación. No se entiende nada. Vamos a intentar explicar un poquito más. El aspecto de contenido es el mensaje. ¿Sí? El aspecto de contenido es el mensaje. Y el aspecto relacional es cómo hay que entender ese mensaje. ¿Sí? Extraño mucho dar esta clase porque yo lo que hacía, yo lo explicaba así rápido, entonces les pregunto, ¿se entiende? Y lo digo así medio bajito, medio paternal. Tal vez los primeros de la clase lo entienden, el resto en el fondo está escribiendo todavía. Y les repito, sí, claro que puedo repetir el axioma 2. Marcos, vamos con el axioma 2. Toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional, tal es que el segundo clasifica al primero y es por ende una metacomunicación. ¿Sí? Igual también, ahora ya le subo el texto, ¿sí? Entonces, digo, el segundo clasifica al primero. Este nos dice cómo hay que entender este. Entonces yo en clase, cuando es clase presencial, siempre lo digo así rápido, algunos están entendiendo, entonces les pregunto, ¿se entiende?
le pregunto, ¿se entiende? Y de repente les grito, ¿se entiende? Bueno, fíjense que digo exactamente lo mismo. Yo lo que digo es, el mensaje, el aspecto contenido es, se entiende. La diferencia es la relación. No es lo mismo preguntar, ¿se entiende qué? ¿Se entiende? Fíjense cómo lo que cambia es el lenguaje no verbal. Lo que cambia es el tono, pero es exactamente el mismo contenido. Exactamente el mismo contenido, incluso en formato de interrogación. Entonces, cuando nosotros comenzamos a comprender esto, también podemos utilizarlo en nuestra comunicación. Bien, nosotros podemos decir las mismas cosas y acá no lo entendió la perrita, no era para vos, Tania. Fíjense cómo nosotros podemos utilizarlo esto en nuestra comunicación diaria. Podemos decir las mismas cosas sin la necesidad de decirlo en un mal tono, sin necesidad de aumentar el nivel de tensión del mensaje. Bien, entonces por eso es que a mí me parece muy interesante la teoría para mejorar nuestra labor profesional. Digo, por supuesto que, a ver, controlar nuestro lenguaje no verbal es sumamente difícil. Bien, es sumamente difícil. Digo, no es para nada simple porque uno tal vez puede controlar un poquito más los mensajes verbales, es algo cuando está muy enojado y se va de boca. Si pueden, historia de un matrimonio, fíjense la pelea, el momento de la pelea, si le hicieron el momento de la pelea entre los dos que están ahí en la casa, en el departamento de él, digo, ese momento de tensiones, ahí se ve muy bien el lenguaje no verbal. El aspecto relacional afectaría al emisor y al receptor. Yo diría que el aspecto, me preguntan ahí, yo diría que el aspecto relacional afecta el mensaje del emisor. Bien, y como afecta el mensaje del emisor, también afecta al receptor. Bien, cuando en clase les grito, ahora no vi sus reacciones, pero cuando en clase yo les grito, se entiende, hay compañeros que están al principio que saltan así. Bien, y dice, ¿qué le pasa a este loco? Bueno, sí, afecta al emisor y sobre todo en un contexto, no sé, tal vez uno está discutiendo, si uno comienza a gritarle a la otra persona, puede decir lo mismo sin gritar. Es difícil cuando están discutiendo. ¿Sí? Las peleas siempre, en este momento las peleas son un ejemplo fundamental. Vamos a ver más ejemplos vinculados a la pelea. Entonces, sí, el aspecto racional modifica el mensaje del emisor. No sé si modifica el emisor. Depende cómo entendamos de modificar al emisor. Digo, por supuesto que a mí me cambia la cara también cuando digo, se entiende que se entiende. Pero lo fundamental es que modifica el mensaje. Y modifica el mensaje, tiene un impacto diferente en el receptor. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos al axioma número 3. ¿Esto sigue grabando? Sí, bien. A ver, esperen, perdón, porque tal vez no siempre los veo. Digo, recuerden que yo en esto soy verde todavía. Repetir axioma 2, voy respondiendo las preguntas. Bien, bárbaro. Continuamos entonces. No me quiero saltear ninguna pregunta. El axioma número 3 dice que la naturaleza de una relación, bien, la naturaleza de una relación depende de la puntuación de la secuencia de comunicación entre los comunicantes. La naturaleza de una relación depende de la puntuación de la secuencia de comunicación entre los comunicantes que, de vuelta, no se entiende nada. ¿Sí? Vamos con la explicación. La explicación tiene que ver está muy vinculado con el punto de vista, y es un axioma vinculado con la relación entre dos personas. En este caso, con la naturaleza de una relación. Y el ejemplo que pone Václavic tiene que ver, y acá podemos conversar un ratito, me pueden hacer preguntas, porque de todos es el más complejo. Es el más difícil de entender, pero una vez que uno lo comprende, es muy útil para la vida propia. Sobre todo en contextos de peleas, por supuesto. A ver, y podemos poner, a ver, cuéntenme si vieron historia de un matrimonio. Si no la vieron, la podemos poner como para el foro. Sí, Tomás Lago y Tomás. No, yo no la vi.
Bien, ahí alguien no la vio que no escuché, Camila no la vio, Melina no la Yo vio, tampoco la vi. Valentina no la Yo vio. la Bueno, empecé y no la seguí, pero la quiero muy bien, terminar. muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, eh, rompe, rompe con el amor romántico, me parece, ¿no? Camila Iglesias, ¿cuántas películas ves, Camila? Es buenísimo cuando uno no se acuerda de si vio la película. A mí me pasa, cada tanto en Netflix digo, esta creo que la vi o no la vi. ¿No? Vamos a verla porque sirve bastante para este axioma. Así, y de paso metemos algo actual. La parte de la. Vamos, Sebastián, gracias por bancarme ahí. Me gusta ahí el aguante. El aguante ahí es fundamental. Entonces, a ver, ¿qué es lo que le iba a decir? A ver, la naturaleza en una relación tiene que ver con cómo entender una relación. Cómo entender una relación. Y cómo entender una relación depende de cuándo se comienza a puntuar. ¿Sí? Entonces, lo que hace Václavic es comparar la pelea entre una pareja. ¿Bien? No tengo un muñequito cerca. Tenía ahí por. Con ustedes, no sé, acá tengo un muñequito. Vamos a ver este muñequito. Sí, y no tengo otro muñequito. Así que vamos a usar la vela. Bien, tenemos el chico y la. Pero me gustaría tener otro muñequito, pero bueno, no tengo y no quiero que. Vamos a cerrar. Bien, tenemos el chico y la chica. ¿Sí? El chico y la chica. ¿Sí? Entonces, hay una discusión. ¿Sí? Hay una discusión. Él, por un lado, es frío, ¿sí? Y ella le recrimina que no es frío. Le recrimina que es frío, que no le da cariño. Entonces, vamos. Qué grande Snoopy, sí, sí, sí. ¿Saben por qué me lo hice un viaje a China hace 2 años y medio y les cuento rápido, les cuento rápido. En un momento fui a una terminal, bien, porque quería ver, creo que era en Nanjing, que quería ver una especie como En China hubo un genocidio por parte de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. A mí me interesa bastante todo el tema de derechos humanos y en 2 meses los japoneses mataron cerca de 300.000 chinos. Y si no me acuerdo fue en Nanjing. Yo la verdad que no sabía nada cuando empecé a investigar sobre mi viaje a China, que básicamente atravesé China desde el sur hacia el norte haciendo como una especie de dragón. Estuve cerca del epicentro de ahora de la pandemia, pero no estuve ahí. Y entonces llegué a una terminal, de esa terminal tenía que ir a otra terminal, porque mi próximo tren salía desde otro lugar, allá se maneja todo por trenes. Entonces, de esta terminal me fui a esta terminal, me fui a esta especie de memorial, lo denominan de este genocidio. Y ahí me perdí, estuve en un museo que es una escuela donde, no sé si ustedes saben que todos los concursos en el Estado vienen del sistema chino, que para ser funcionario del gobierno, que representaba un crecimiento enorme, había que rendir exámenes súper difíciles y viajaban desde toda China para rendir ese examen. Entonces estuve ahí en un museo increíble, me perdí por la ciudad y después volví a esa terminal para salir de noche, ¿no? Y me acuerdo que hice todo, yo estaba muy cansado, imagínense llegar a un lugar, imagínense en China, llegar a una terminal que no se comprende, que no te comprende el idioma. Yo quería dejar el bolso y no me entendían, estuve una hora dando vuelta con el bolso, estaba cansado, me había quebrado el codo hacía poco, estaba viajando con la mochila y todo. Y me compré, llegué al final y me compré una hamburguesa y venía con el regalito de este Snoopy. Y me lo guardé como recordatorio de que ese día me reventé viajando de un lugar al otro, hice todo lo que hice, fue un día increíble, con mucho frío, ya estaba llegando al norte, hacía mucho frío. Y así que ahí está el recuerdo. ¿Sí? Y se los cuento también, ¿saben por qué? Porque es bueno romper con tanta teoría, contando anécdotas o algo por el estilo. ¿Sí? Entonces, por eso me parece importante contarlo. Entonces, les comento. Imagínense, entonces, ella le recrimina afecto, ¿no? a la vela, ¿sí? Y la vela le dice, che, qué pesado que sos. Bueno, ¿desde dónde se puntúa este conflicto? Grafica la naturaleza de una relación. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Pensemos lo siguiente. Comencemos a puntuar desde que él no le da cariño. Bien, él no le da cariño, entonces él le recrimina, che, no me das cariño. Y entonces él, como le recrimina, entonces él todavía le da menos cariño. Bueno, si uno comienza a puntuar desde que él no es una persona cariñosa, la naturaleza de una relación es que es un vínculo en el cual la vela no le da afecto a Snoopy. ¿Sí? Entonces, ese es un modo de entender a la relación. Veámosla de otro punto, con esos apuntos diferentes. Snoopy
le recrimina a la Vela, che, no me das cariño. Entonces Snoopy reacciona y dice, che, oh, qué pesada. Y Snoopy de vuelta le recrimina, no me das cariño, y la Vela dice, che, qué pesada. Bueno, si nosotros comenzamos a puntuar desde que Snoopy le recrimina que no le da cariño, Snoopy es un pesado. ¿Se entiende? Digo, esto, visto a modo simple, explica la naturaleza de muchas relaciones. En un conflicto, A comienza a puntuar desde un lado y B comienza a puntuar desde otro. En Historia de un matrimonio que acabamos de ver, se ve claramente eso, donde ella le recrimina a él y él dice, bueno, pero vos que hiciste eso, yo en cambio fíjate esto, cómo actuaste. Bien, por eso ahí el compañero que vio la pelea, ahí en la pelea se ve muy claramente. A ver, ¿quién la vio? Sebastián. No, Sebastián, sí, Sebastián, a ver, ¿querés intervenir, Sebastián? ¿Querés comentar a ver si te parece algo parecido? Porque yo la vi con mi novia y mi novia me decía, es un garca, es un egoísta. Y yo le decía, no, bueno, pero mirá, lo puedes entender. A ver vos, Sebastián, ¿querés participar ahí? ¿Qué te parece? Porque yo en un momento comprendía el enojo de los dos. La comprendía a ella y la comprendía a él. O sea, solamente que eran... Sebastián. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Es como que tenían entre los dos problemas que era como una balanza. Tenían, ponele, dos problemas y dos problemas y los bancaba a los dos. No sabía qué bancar igual en la película. Me pasaba eso. Pero después, igual yo bancaba más a Adam Driver, que es el casado. Sí. Sí, y después en un momento la primera bancaba a Scarlett, pero no sé, más es como una balanza, no sabía qué bancar. Me pasó, bueno, Sebastián, me pasó exactamente lo mismo que a vos. Me pasó exactamente lo mismo, porque uno escucha las razones de los dos y los dos en un punto tienen razón, solamente que cada uno lo ve de diferente lugar. Porque ella dice, me prometiste que íbamos a volver acá y él dice, bueno, estamos felices en New York. Entonces, y él le dice, no, pero vos eres un egoísta y él dice, bueno, pero crecimos juntos en New York, ¿no? Me parece que está muy interesante. Así que, gracias, Sebastián, por el aporte. ¿Algo más para agregar, Sebastián? Bueno, ahí, a ver, Sebastián, ahí tal vez hay un problema con el micrófono. Bárbaro, no. Y Marcos, escúchame, muy bueno el ejemplo que acabas de dar. Abrí el micrófono, Marcos, porque... ¿Qué tal también? Acá estoy. Adelante, yo te voy a decir, a ver, te voy a dar mi intro y te voy a dejar a vos que tires magia. Es Dale, muy dale. bueno lo que vos decís, lo de la piña en la pared, porque ese es un mensaje no verbal excelente. Y vos fíjate cuán excelente es el mensaje no verbal, que después cuando llega como la psicóloga del Estado que quiere ver la relación entre él y el hijo, ve el golpe en la pared y lo mira, y él la mira a ella. Y fíjate cómo él durante todo esa visita también intenta contener su comunicación no verbal, ¿no? A ver, Sí, es increíble. Me parece que el mejor ejemplo es cuando creo que el chico le dice que le haga el juego con el cuchillo que él siempre hace. Y en realidad era un juego de lo más tranquilo, o sea, no era sangriento ni nada, pero que se lo haya preguntado al lado de esta psicóloga era medio raro. Y lo peor es que cuando lo hace, le corta la mano. Entonces queda él todo sangrado y la señora que no se iba y bueno, que se estaba desangrando. Así que... Es buenísimo porque te voy a decir algo, me siento parecido así cuando Tania comienza a ladrar, que me pongo nervioso, porque efectivamente vamos a contar rápido, bueno, vos lo contaste ahí recién, Marcos, pero él se está muriendo, ¿no? Y ella le dice, ¿está bien? Y dice, estoy bien, sí. Y después termina desmayado, tirado en el piso. Muy bueno el ejemplo, muy buenos los ejemplos. Bien, entonces ahí vemos cómo, muchas gracias. Sí, están muy bien logradas, es verdad, Sebastián. Esas escenas son los dos muy buenos actores, ¿no? Sobre todo Scarlett, que así que lo que les quería decir es que acá se ven dos ejemplos. Vamos a verla, vamos a hacer de eso el siguiente foro. De paso vemos una película actual. Así que, digo, esto me parece muy interesante. Y así uno puede ver, pensémoslo, piensen ustedes, ¿quién fue el último familiar, amigo o amiga con el cual se pelearon? Bien, y lo que van a ver, si se ponen a hablar, por eso es bueno hablar cuando uno está enojado y tranquilizar y aguantar su lenguaje no verbal y ver por qué la otra persona está enojada. Bien, porque ahí uno puede hacer al revés. En lugar de ver desde nuestro punto de vista, puede intentar entender por qué la otra persona está enojada y cuando esté a entender, decirle, bueno, me parte decirle que tiene razón por eso, pero también explicarle por qué uno actuó de determinado modo. Bueno, mirá, no se me ocurre ningún ejemplo, pero yo te respondí así de mal porque vos... Entonces, cuando uno comienza a dialogar, va a entender que
seguramente uno hizo algo que para nosotros no era tan grave, para esa persona sí. ¿Sí? Entonces digo, por eso es bueno, insisto, ver estos textos teóricos para mejorar nuestro vínculo. ¿Bien? Axioma número 4. El axioma número 4 es el más largo de todos. Perdón, y cuando uno ve esto también puede verlo incluso con países. ¿Sí? Cuando son conflictos diplomáticos también puede ver, generalmente es, bueno, nosotros reaccionamos así, pues este país reacciona de otro modo. Bueno, pero nosotros reaccionamos así, pues este país, bueno. Y cuando uno y va al fondo y se ve que son conflictos que llevan décadas o siglos, etc. Damián, Sí, no entendí cuando hablas de puntuación en el axioma 3. ¿A qué te referís con puntuación? con puntuaciones desde dónde comenzar a analizar o evaluar esos intercambios comunicativos. ¿Sí? Si yo comienzo, por ejemplo, con puntuar, es desde dónde comenzamos a pensar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo comienzo a pensar desde la. Snoopy era demanda de cariño. Yo comienzo a puntuar desde que le demanda la vela. Si yo comienzo a puntuar desde acá, voy a decir, bueno, y Snoopy, la verdad que es un pesado, no, es un GD, está todo el tiempo molestando a la vela, ¿no? Para que vean que incorporo conceptos centennials. Es un GD, Snoopy, no, está todo el día pesado. Y en cambio, si yo comienzo a puntuar desde la vela, bien que es una vela de frutilla, si comienzo a puntuar desde frutilla, sí voy a decir, no, pero frutilla es un arisco, no, o sea, nunca, no le hace un cariño. Sería como ver el punto inicial de la pelea, Me de encantó la eso. discusión. Sí, sería exactamente, no sé quién lo dijo. Camila, yo. Camila, bueno, Camila efectivamente sería ver el punto inicial de la pelea, desde donde uno Bien. comienza a puntuar, o desde el punto de vista. Una vez, o una vez, no, varias veces, algún educanda levantó la mano y dijo, disculpe, ¿sería el punto de vista? Sí, está muy, muy bien vinculado al punto de vista. Profe, Sí, ¿puedo preguntarte algo? sí, por supuesto. No, no podés. Quería saber si cuando viste que hablas de, bueno, que una persona por ahí grita o por ahí se mueve, o como fue lo de la película, que bueno, no la vi, pero la de la piña, ahí, bueno, sabemos que habla mucho el lenguaje corporal, pero no se ve desde un lado por ahí más de desquitarse por ahí, o sea, aunque no esté bien las maneras. Sí, no, obvio, sí, a ver, hay ciertos puntos de tensión, ¿no? Que, a ver, yo no soy psicólogo, ¿no? Entonces ahí no me gustaría opinar desde tanto de ese punto de vista, pero con algunos conocimientos mínimos, sí, hay ciertas situaciones de tensión que te hacen gritar, o en el caso de él, pegarle la piña a la pared. Ahora, como también tengo algunas lecturitas o escuché algo sobre el género, digo, también muchas veces la violencia de género comienza con ¿no? Eso lo habrán escuchado, comienza golpeando la pared. O golpeando algún objeto. Entonces, yo sí te diría que sí, que sí es un nivel alto de tensión. En el caso de la piña a la pared ya es como, creo, corríjanme, creo que es uno de los puntos finales de la pelea, creo. Pero previamente hay como vos me dijiste esto, y vos hiciste esto, y vos hiciste esto, y en un punto decís, bueno, ¿dónde comenzó esto? Por eso ahí creo que Sebastián dijo, Marcos, los terminás bancando. Claro, que en un momento bancás a los dos, ¿por qué? Porque empiezan a tirarse problemas constantes y empiezan a sacar, no, porque vos estuviste con esta chica y que vos te hablabas con este y con el otro, y empiezan a desencadenar un montón de quejas que no sabes a quién bancar, porque se tiran 3 y 3, 2 y 2, y vos decís, ¿a quién banco? Hasta que termina, creo que le pega a la pared, y como hay como una pelea más y dicen, ¿a dónde llegamos con esto? ¿No? Y se quedan los dos parados mirándose. Claro, y no sé si te acordás también que él en un momento, con esto que me preguntaba recién de desquitar, en un momento él le dice algo así como desearía que no vivieras, algo así, y de repente se pone y le pide perdón. Esa parte, es horrible. Horrible, sí, es horrible, es como te fuiste. Sí, es como que se fue. Está tocando las teclas del piano de la carrera, ya no. Claro, o sea, viéndolo como ya, digamos así, como el resumen, como que se echaron tantas cosas que como que se liberaron, por así decir, de todo. No la vi la película, hablo de un lado muy ignorante. No, como que se desquitaron tanto que al final se preguntan a qué llegamos, como que hubo mucho descarga de todo, digamos. Exactamente. Ahora, yo lo que digo es, mirémoslo desde la teoría, desde dónde comenzamos a puntuar. Porque ahí, a ver, pensemos en un amigo o una amiga que está peleado con el novio o con la novia, ¿no? Y uno, en líneas generales,
tiende a estar a favor de esa persona, pero porque escucha ese punto de vista. Entonces, a mí me parece que podemos vincular. Si yo escucho el punto de vista de mi amigo o amiga que me dice todos los errores de su pareja o todos los errores de su pareja, y bueno, y sí, voy a tener este punto de vista y voy a entender mejor los argumentos y las razones, más allá de la amistad. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros escuchamos el otro punto de vista y no el de nuestro amigo? Bien, entonces, por eso es interesante desde dónde comenzamos a apuntar. Si nosotros en un conflicto escuchamos solamente esta posición y comenzamos a puntuar desde acá, tenemos este punto de vista, pero si comenzamos a ver desde el otro lado, vamos a tener otro punto de vista. Por eso es bueno incorporarlo nosotros. Bien, cuando tenemos una discusión, cuando tenemos algún conflicto, decir, bueno, yo lo estoy mirando desde acá. Bien, yendo a este axioma, ¿no? En un punto ya me comienzo a meter con otras ramas, pero yendo a la comunicación, de comenzar a puntuar. Si comienzo a puntuar desde un lugar, la naturaleza de esa relación va a tener un sentido. Si comienzo a puntuar desde otro lugar, la naturaleza de una relación va a tener sentido. El punto es eso, ver cómo lo podemos incorporar a nosotros en nuestras, todos y todas hemos tenido algún tipo de conflicto, o en nuestra vida, o al menos ahora sobre la pandemia, que estamos más susceptibles, más, bueno, ¿desde dónde se puntúa? ¿Sí? Cuando tenemos un conflicto, tal vez en lugar de enojarnos y decir enojo, puedo decir perdón. El axioma número 3 de Václavic dice que la naturaleza de una relación depende de la puntuación de la secuencia de comunicación entre los comunicantes. Entonces yo me estoy peleando con mi hermano y mi hermana porque lo estoy viendo desde este lado, pero a ver, ¿desde dónde lo está puntuando él o ella? ¿Bien? Y ahí uno puede decir, tranquilo, puedo tomar este argumento y podemos solucionarlo. ¿Sí? Creo que ahí puede funcionar bien. ¿Vamos con el cuarto? Axioma número 4. Falta un axioma más y ya terminamos. Los seres humanos se comunican tanto digital como analógicamente. Bien, los seres humanos se comunican tanto digital como analógicamente. El lenguaje digital cuenta con una sintaxis lógica sumamente compleja y poderosa, pero carece de una semántica adecuada. Sí, Sebastián, está bueno. Sería replantearse la situación conflicto. Un último punto en la axioma número 3. A ver, sería decir, uso la teoría para mejorar mi modo de comunicación. Bien, en este caso con el axioma número 3 puedo utilizar esa teoría para mejorar mi modo de comunicarse ante situaciones de conflicto. ¿Sí? Estoy discutiendo con alguien porque lo estoy viendo desde este punto de vista, porque estoy puntuando desde aquí. Si yo puntúo desde el otro lugar, la secuencia de comunicación es el ida y vuelta. Bien, hola, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Esa es la secuencia de comunicación. Entonces, lo puedo incorporar y mejorar mi comunicación interpersonal en momentos de conflicto. ¿Sí? Entonces, termino la acción número 4. Los seres humanos se comunican tanto digital como analógicamente. El lenguaje digital cuenta con una sintaxis lógica sumamente compleja y poderosa, pero carecen de una semántica de campo de la relación. Mientras que el lenguaje analógico posee la semántica, pero no una sintaxis adecuada para la definición inequívoca de la naturaleza de las relaciones. ¿Sí? Voy por puntos. En primer lugar, lo leí rápido, porque ustedes lo van a tener escrito, si lo tienen escrito en el texto. Ustedes ahí lo van a poder leer bien detalladamente. Y voy con la explicación que es como les va a quedar a ustedes más claro. ¿Sí? Hay dos tipos de comunicación. La comunicación digital y la comunicación analógica. ¿Sí? Vamos a ver, nosotros hoy en día utilizamos digital y analógico de modo diferente que con esta teoría. Recuerdo una vez un alumno en un examen oral chamullándome diciendo que el lenguaje digital era con la computadora. No, eso es como lo entendemos hoy ahora. ¿Qué quiere decir Václavic con esto? Bueno, está hablando del lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. El lenguaje digital es el lenguaje verbal y el lenguaje analógico es el lenguaje de la comunicación no verbal. Y para esto es interesante cómo vinculan con la biología. ¿Sí? Cómo Václavic vincula con la biología. Continúa, denme unos minutos para llegar al punto final. Él parte del sistema nervioso. Bien, el sistema nervioso, la unidad del sistema nervioso son las neuronas. Bien, la comunicación entre neuronas se denomina sinapsis. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo es la comunicación? ¿Hay sinapsis o no hay sinapsis? No existe la casi sinapsis. ¿Es blanco o es negro? ¿Hay sinapsis o no hay sinapsis? Que es como la transmisión eléctrica. ¿Hay sinapsis? No hay sinapsis. Bien, punto. Corta la bocha. ¿Sí? ¿Hay o no hay? Eso es el lenguaje verbal, o sea, eso es
el lenguaje digital. ¿Envío un mensaje o no envío un mensaje y me quedo callado? Bien. En cambio, el lenguaje analógico, bien, está vinculado con o lo compara, usa como metáfora el sistema humoral, que cuando vi este texto por primera vez digo, ¿qué es el sistema humoral? Yo el sistema digestivo, el sistema respiratorio, pero el sistema humoral. Entonces le pregunté a un amigo médico y me dijo, Dami, el texto debe ser viejo, efectivamente lo es, tiene varias décadas. Lo que antes se llamaba sistema humoral, ahora se llama sistema inmunológico. Bien, el sistema defensivo. Entonces, pensemos glóbulos blancos. Bien, el sistema humoral, el sistema inmunológico, funciona por la cantidad de sustancia en sangre. Bien, nosotros tenemos siempre glóbulos blancos. Bien, no existe, antes era hay sinapsis, no hay sinapsis, ahora no es tenés glóbulos blancos o no tenés glóbulos blancos, siempre tenés glóbulos blancos. Bien, el punto es que en determinados momentos tenés menos glóbulos blancos y en determinados momentos tenés más glóbulos blancos. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una gripe o un resfrío o cualquier bacteria, ¿sí? ¿Qué pasa con los glóbulos blancos? Aumenta la cantidad. ¿Por qué aumenta la cantidad de glóbulos blancos? Porque justamente el sistema se activa para atacar a ese cuerpo extraño. Bien, por eso también incluso, esto lo estudié en la escuela y por supuesto que no soy un experto, ¿no? Usted también lo tiene en la escuela. Digo, incluso sube la fiebre, sube la temperatura para mejorar la acción de estos glóbulos blancos, de todo el sistema defensivo, etc. Bien, pero siempre hay una cantidad de glóbulos blancos. A lo sumo hay más, a lo sumo hay menos. Bueno, así es el lenguaje analógico, así es el lenguaje no verbal. Bien, yo puedo tener mucho lenguaje analógico o puedo estar tranquilo. ¿Sí? O sea, mi lenguaje analógico puede ser mínimo o mi lenguaje analógico puede ser máximo. Bien, pero siempre hay un tipo de lenguaje analógico. ¿Sí? Y voy de vuelta a lo mismo. La vestimenta, los peinados, el aseo, el aroma. Bien, ahí podemos vincular incluso con el axioma número 1, que no es posible la no comunicación. Bien. Entonces, lo que señala este axioma es que el lenguaje digital tiene muchísima claridad. Bien, es muy contundente. Y el lenguaje analógico tal vez no es esto, como uno con el lenguaje digital puede decir sí, puede decir no, puede decir blanco, puede decir negro, puede decir rojo, puede decir rosa. Bien, ¿cómo decís rosa en el lenguaje analógico? Bien, pero el lenguaje analógico complementa al lenguaje digital. Bien, y lo puede hacer muchísimo más eficiente. Muchísimo más eficiente. Vamos con el último. El axioma número 5 dice que todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios según que estén basados en la igualdad o la diferencia. Este es muy simple, ¿sí? A diferencia de los otros. A ver, la comunicación simétrica es aquella que se da en una situación de igualdad. Bien. Y la comunicación complementaria es aquella que está dada en una situación de desigualdad. La comunicación simétrica, por ejemplo, puede ser entre dos docentes, puede ser entre dos estudiantes, pueden ser entre un padre y una madre. En cambio, la comunicación complementaria, sí, por supuesto, lo repito, Marcos, todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios según que estén basados en la igualdad o la diferencia. Bien, entonces comunicación simétrica, igualdad de roles, igualdad de jerarquías, comunicación complementaria, desigualdad de roles y desigualdad de jerarquías. Bien, entonces pensemos, dos docentes es una comunicación simétrica, un padre y una madre es una comunicación simétrica, un hermano y una hermana es una comunicación simétrica. Docente educando, comunicación complementaria, padre e hijo, comunicación complementaria, jefe empleado, situación complementaria. Y entonces, por eso la escuela de Palo Alto pone mucho en la relación, ¿sí? Como modo de comunicación. Bien, porque se imaginarán ustedes que el modo de comunicarse entre hermanos, es verdad que cambiaron mucho las relaciones, bien, pero vamos a ir con un poco en el sentido común. La relación en la comunicación entre estos hermanos es la misma que comunicación padre-madre. Bien, la comunicación educando no es lo mismo que la comunicación educando-educador. La relación empleado-empleado, la comunicación empleado-empleado no es lo mismo que
empleador-empleado. Bien, sobre todo porque nos dan trabajo y nos pagan un sueldo. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es el último acción. Me parece el más simple de todos. Chan, charan, chan. A ver, comentarios. Pueden abrir los micrófonos. Ahora tengo de cómo se hace para dejar de grabar, o si directamente apago y se termina de grabar. Yo creo que tenés que tocar un botón, no sé en dónde, pero ayer la de taller Tengo que de... terminar de. No, ahí ¿Quién me está hablando ahora? Ahí está, Nicolás, abajo. abajo a la derecha, stop recording. Perfecto, ahí voy a tocar ese en un segundo. A ver, voy a parar de grabar. Bien, que está la clase. ¡Tarán! Stop recording this meeting. The recording will be saved in Damián Vicente Andrada Cool Drive. Stop recording. Después dijiste que le ibas a subir, ¿no? Sí.